Esta semana estamos en la tercera semana de nuestra serie de enseñanzas acerca de la sabiduría y le hemos llamado la búsqueda de la sabiduría. La búsqueda de la sabiduría. Y una de las cosas que hemos estado haciendo es examinando de forma cautelosa, de forma cuidadosa y tomándonos el tiempo necesario para aprender acerca de lo que es la sabiduría, porque es algo que todos lo necesitamos. Y la primera semana Rubén fue quien trajo la enseñanza y habló desde la perspectiva de la vida de Job y cómo a través del sufrimiento de la vida de Job él desarrolló sabiduría en contra de las circunstancias, aun cuando lo había perdido todo. La semana pasada hablamos de la sabiduría no como una puerta, la cual cruzas de un lado a otro y adquieres de forma instantánea, sino que hablamos de la sabiduría como un camino a recorrer, el cual se da paso a paso, poniendo un pie delante del otro y un pie delante del otro y un pie delante de otro, y aprendiendo de esas experiencias y fortaleciendo nuestras relaciones. Hoy vamos a darle continuidad a la conversación y ver un poco más acerca de cuán sincronizadas están las Sagradas Escrituras. La última conversación, la última parte de la plática que tuvimos la semana pasada, hablaba acerca de una conversación entre Jesús y Nicodemo. Y cómo Dios, a través de Jesús, a través de Cristo, expresa el concepto de sabiduría refiriéndose, estudiamos Juan 3, refiriéndose a Proverbios capítulo 30. Si no estuviste la semana pasada con nosotros, te invito a que descargues la plática porque está excelente. La sabiduría es algo que necesitamos para nuestras relaciones, la necesitamos para tomar mejores decisiones en nuestro trabajo. La necesitamos para la crianza de nuestros hijos, para nuestros matrimonios y para realmente vivir en todas las áreas de nuestra vida y no solamente batallar, sino que exceder. Necesitamos sabiduría. Pero ¿cómo encontramos la sabiduría? ¿Cómo la buscamos? Y es lo que estamos mirando hoy. Hoy vamos a mirar el capítulo 8 del libro de Proverbios y vamos a examinar un par de estrofas de esta poesía en ese capítulo 8. Dice el verso 10: elija mi instrucción en lugar de la plata y el conocimiento antes que el oro puro. Pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes. Nada de lo que se pueda desear, nada de lo que puedas desear, piensa en lo que tú deseas con más profundidad, se compara con ella. Ahora vamos al verso 12, porque yo quiero que tú notes aquí la personificación de la sabiduría. La personificación de la sabiduría. Y yo quiero que te mantengas conmigo hoy, porque esta conversación es como que montar un bloque sobre otro. Y si uno de los bloques te me fuiste de compra al súper o en los tacos que te vas a comer después que salgas de aquí, se te va a hacer un poco más difícil darle continuidad a la conversación. Así que mantente conmigo y si el vecino se te duerme, dale un codazo así como que nadie lo sepa para que se mantenga aquí. Porque yo creo que cuando hablamos de sabiduría, esto tiene el potencial de transformar tu vida. Esto tiene el potencial de sacarnos muchas veces del meollo en el cual nosotros nos sentimos o el atascamiento en el cual nosotros nos sentimos y no sabemos cómo salir de ahí. Mira la personificación del verso 12. Yo, la sabiduría, convivo con el buen juicio. Sé dónde encontrar el conocimiento y el discernimiento. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso el odio, el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. El sentido común y el éxito me pertenecen. La fuerza y la inteligencia son mías. Gracias a mí reinan los reyes y los gobernantes dictan decretos justos. Los mandatarios gobiernan con mi ayuda y los nobles emiten juicios justos. Una y otra vez, las Escrituras nos siguen diciendo, sin sabiduría vas a arruinar tu vida y la de los que están alrededor tuyo. Sin sabiduría vas a arruinar tu vida
y las que están alrededor tuyo. Y aquí en Proverbios 8 podemos ver algunos puntos bien importantes y muchos de ellos Rubén tocó en la primera semana de esta serie de enseñanzas, pero aquí lo amplía y te da una perspectiva más amplia. En otras palabras, amplía la perspectiva. Lo primero que vamos a ver es la importancia de la sabiduría. Luego vamos a hablar acerca de la definición de la sabiduría. Tercero, vamos a ver el problema de la sabiduría. Y por último, vamos a ver la clave para una solución. Así que la importancia de la sabiduría, la definición, el problema y luego la clave que nos da ese capítulo 8 de Proverbios como una guía. ¿Estamos listos? El número 1, la importancia de la sabiduría. Si tú miras los versos 10, 11 y 12, la sabiduría es quien nos está hablando en ese pasaje y nos dice: soy más importante que la plata, el oro y la joya. Soy más importante que aquello que tú puedas desear de forma profunda. Y la sabiduría está diciendo que es infinitamente, supremamente más importante que toda la riqueza y la fama y el poder y el éxito que podamos alcanzar. Nada de lo que deseas, dice la sabiduría, se compara conmigo. La sabiduría dice: no debe de haber un solo deseo en tu corazón más importante que conseguirme. Yo quiero que tú vayas haciendo un autoanálisis y cómo va la cosa nuestra, cómo va la procesión interna nuestra con relación a la búsqueda de la sabiduría. Sabiduría es la capacidad de manejar, crecer y prosperar en todas las circunstancias de la vida. Tanto en el éxito, cuando uno es exitoso necesita sabiduría, pero en el sufrimiento también necesita sabiduría. En la adversidad necesita sabiduría y en la comodidad también necesita sabiduría. La realidad es que solo una pequeña fracción de nuestra vida mantiene de forma consistente la vida que exactamente queremos vivir. Y muchas veces cuando adquirimos la vida que deseamos vivir, no la podemos mantener por mucho tiempo y por alguna razón se colapsa. En otras palabras, nunca vamos a estar en ese punto máximo. Y cuando llegamos a lo que pensamos que es un punto máximo, se desglosa y se desbarata. Hay gente, montones de gente con talento, con carisma, con credenciales, con experiencia, con belleza, y sus vidas son un desastre. Tienen vidas totalmente deshechas. ¿Por qué? Porque no han buscado la sabiduría. Pero hay otras personas que tienen poco talento, poco carisma, menos experiencia, menos credenciales, menos belleza, pero han logrado cosas increíbles en su vida. Muchas veces no hemos sido intencionales en la búsqueda de la sabiduría. Muchas veces no hemos sido lo suficientemente intencionales en la búsqueda de la sabiduría porque asumimos erróneamente que si yo soy una persona moral y hago las cosas bien, todo en mi vida me debe salir bien. Pero no es suficiente para una persona ser una persona de alta moral y de altos principios, mientras que bien es importante, también es importante que seamos personas sabias, o arruinaremos nuestra vida, nuestra empresa, nuestros colegas, nuestro matrimonio, igual que la vida de la gente que nos rodea. Hay personas buenas, morales y éticas que toman malas decisiones todos los días. ¿Por qué? Porque carecen de sabiduría. La sabiduría es bien importante porque nos ayuda a tomar las mejores decisiones. Cuando el conocimiento y los datos no son suficientes, la sabiduría es la que nos impulsa a tomar la mejor decisión. La sabiduría es más importante que toda la plata, que toda la riqueza, que todo el poder. Nada en tu corazón que tú desees debe ser más importante que la sabiduría. Lo segundo, la definición de sabiduría. Cuando tú miras los versos 12 y 14, hay varios sinónimos utilizados para la sabiduría. Y estos mismos sinónimos aparecen a través de todo el libro de Proverbios. El verso 12 dice: yo, la sabiduría, convivo con el buen juicio, sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento, y el sentido común y el éxito me pertenecen.
En el verso 12 tú ves la palabra discernimiento. La comprensión hebrea en el idioma original en que este pasaje fue escrito, esta poesía fue escrita, la palabra se puede traducir, la que nosotros entendemos como discernimiento, literalmente significa saber cómo funcionan las cosas. Saber cómo funcionan las cosas, eso es discernimiento. Si tú miras el diccionario te dice discernimiento o intuición es la capacidad de obtener una comprensión intuitiva, precisa y profunda de una persona, una cosa o una situación. En otras palabras, saber cómo funcionan, cómo trabajan las cosas es discernimiento, es perspicacia. En inglés le llaman insight. Las mamás son expertas en insight. Las mamás son expertas en perspicacia. Casi saben cuando los hijos le están mintiendo. Casi saben cuando le están echando un cuento. Casi saben cuando las están halagando para pedirle algo a cambio. Yo pienso, las mamás, los maestros, los profesores son expertos en perspicacia. Entonces, la sabiduría es tener conocimiento de cómo funcionan las cosas. El segundo sinónimo que aparece aquí es buen juicio. Buen juicio. Buen juicio se encuentra en el verso 12 y dice, yo la sabiduría vivo juntamente con el buen juicio. Buen juicio es notar las pequeñas distinciones. Buen juicio es notar las pequeñas distinciones. A principios del año 2018 tuve la oportunidad de ir a África, Sudáfrica. Tenemos uno de nuestros campuses de North Place en Sudáfrica y tuve la oportunidad de compartir con un amigo pastor, se llama Yuri Kriel. Y Yuri, él obviamente es sudafricano y se crió en esa región y me llevó a uno de los safaris. Y en este safari el objetivo era ver animales y tomar fotos, ¿verdad? Pero una de las cosas que a mí me pareció más interesante durante nuestro recorrido fue que apenas nos internamos en la selva, él comenzó a hacer descripciones que a mí no me tenían sentido. Él miraba las ramas de los árboles y sabía qué animal había pasado por ahí, cuánto tiempo, o miraba el estiércol en la carretera y se paraba a mirarlo, olerlo, examinarlo y de acuerdo a la dureza, el olor y los animales que tenía adentro. Y él decía, esto es de este animal, hace 6 horas que pasó por aquí o hace 1 hora que pasó por aquí, debe estar cerca y a esta hora deben estar yendo a buscar agua. O sea, yo lo que veía era excremento, estiércol, lo que yo veía eran árboles y no veía nada más. Pero de repente él decía, quédate quieto, porque ahí hay un elefante. Y usted pensaría, pero los elefantes son enormes, las jirafas son enormes, los rinocerontes son enormes. Pero él dice, primero lo vas a sentir encima de ti antes de que lo puedas ver. Y yo dije, esto ya no me gustó. Pero el punto es ¿cuál? ¿Cuál es el punto? Él no solo sabía cómo funcionaban las cosas, sino que él tenía buen juicio y notaba las pequeñas distinciones. ¿Usted está conmigo hasta aquí? Lo que otros pasaríamos por alto, él lo podía ver y entender mejor qué estaba ocurriendo. Significa ver las cosas como realmente son. Esto de ver las cosas como realmente son es bien importante, porque cada uno de nosotros tiene un filtro a través del cual ve las cosas. Y cuando no sabemos quién es Dios, cuando no sabemos quién soy yo y dónde está mi identidad centrada, generalmente nuestro filtro es a través de la experiencia del dolor, el rechazo y el evitar el dolor. Y lo que te está diciendo, la sabiduría tiene buen juicio y no solamente lo ve como tú quieres verlo o como yo quiero verlo, sino que realmente nota las pequeñas distinciones. El tercer sinónimo está en el verso 15 y 16. Gracias a mí, dice la sabiduría, y los gobernantes, gracias a mí reinan reyes y los gobernantes hacen decretos justos. Y cuando vemos gobernantes y vemos reyes, pensamos simplemente en posición política. O pensamos en personas de autoridad. Pero sabes que cada uno de nosotros tiene un pequeño reino. En otras palabras, cada uno de nosotros tiene un pequeño o gran círculo de influencia. Y tú tomas decisiones que afectan a esa gente que está a tu alrededor. Y por eso ponte tú en ese lugar. Dice, gracias a mí, tú reinas y gobiernas.
pero gracias a la sabiduría hacen decretos justos. Los mandatarios, piensa en tu área de influencia, gobiernan con mi ayuda y los nobles emiten juicios justos. Decretos justos y juicios justos. Viendo esos 3 puntos importantes en ese pasaje, la sabiduría no es solo saber cómo funcionan realmente las cosas, eso es discernimiento, o ver cómo son realmente las cosas, ese es buen juicio, sino también saber qué debo hacer al respecto. En otras palabras, hacer decretos y juicios justos. El famoso teólogo alemán, Gerhard von Rad, quien es uno de los estudiosos más grandes de su tiempo del Antiguo Testamento, y él ha dedicado gran parte de su vida a estudiar lo que llamamos los libros de la sabiduría en el Antiguo Testamento. Job, Salmos, Proverbios y Eclesiastés. Él toma esos libros, que son considerados los libros de la sabiduría dentro de la Escritura, y él identifica las tendencias, los sinónimos y la dirección. Y luego de haber estudiado todo eso y haberlo puesto en perspectiva, él encontró que la sabiduría es volverse competente con respecto a las realidades de la vida. Volverte competente o ser competente en cuanto a las realidades de la vida. Entonces, si sabiduría es tener intuición, si sabiduría es ver las pequeñas distinciones y saber qué decisión tomar y qué hacer al respecto, volverse competente con las realidades de la vida, recuerda que cuando no hacemos eso, estamos errando. Cuando no hacemos eso, no estamos operando en sabiduría. Lo bueno de esto es que no nacemos con eso. Eso no es un don, sino que es algo que se desarrolla y es algo que se aprende. El punto 3. El problema de la sabiduría. Yo quiero que diga problema. El problema de la sabiduría. El problema con la sabiduría es lo difícil que es conseguirla. El problema con la sabiduría es lo difícil que es conseguirla. El verso 22, cuando lo miramos en un momento, yo quiero que te fijes al leer esto. La sabiduría fue parte del orden de la creación. La sabiduría tiene un orden en la creación de Dios. La sabiduría no es algo abstracto que usted no sabe cómo obtenerlo. La sabiduría es una oportunidad que Dios nos da de conocerlo a Él más. La sabiduría es parte del orden creado por Dios desde el principio. Mira lo que dice el verso 22 y voy a leer varios versos. El Señor me formó desde el comienzo. Acuérdese, esta es la sabiduría hablando. Antes de crear cualquier otra cosa, fui nombrada desde la eternidad. En el principio mismo, antes de que existiera la tierra. Nací antes de que los océanos fueran creados. Antes de que brotara agua de los manantiales. Antes de que se formaran las montañas. Antes de que las colinas. Yo nací. Antes de que el Señor hiciera la tierra y los campos y los primeros puñados de la tierra. Estaba presente cuando Él estableció los cielos, cuando trazó el horizonte sobre los océanos. Estaba allí cuando colocó las nubes arriba, cuando estableció los manantiales en lo profundo de la tierra. Estaba allí cuando puso los límites de los mares para que no se extendieran más allá de sus márgenes. Y también cuando demarcó el cimiento, los cimientos de la tierra. Mira lo que dice el verso 30. Yo era el arquitecto a su lado. Yo era su constante deleite y me alegraba siempre en su presencia. Qué feliz me puse con el mundo que Él creó. Cuánto me alegré con la familia humana. Me encanta la serie de imágenes porque nos lleva y nos transporta a verlo desde una perspectiva distinta, pero más interesante que ninguna otra cosa me parece cómo describe la sabiduría como el arquitecto al lado de Dios. El arquitecto creando el orden por Dios. Y la sabiduría, piensa en esto, estuvo allí desde el principio como el arquitecto de Dios, estableciendo el orden divino en el mundo. Entonces deberíamos darnos cuenta que obtener sabiduría te ayudará a entender el patrón, diga patrón, el patrón y el ritmo correcto de la vida para que la puedas navegar con sabiduría. ¿Estamos hasta aquí? En otras palabras, la creación fue hecha en un orden,
fue hecha con un ritmo, una estructura, un proceso. Y ese orden persiste hasta hoy. Por ejemplo, en el orden creado por Dios existe una realidad conocida como la aerodinámica. Si usted utiliza las leyes de la aerodinámica, usted puede volar, ¿verdad? Con el mecanismo adecuado. Pero si usted ignora las leyes de la aerodinámica, ¿qué va a pasar? Se va a estrellar, ¿sí o no? Entonces, hay unos principios y hay un patrón que podemos seguir en la creación, el mismo tipo de leyes que Dios estableció a través de la sabiduría para gobernar el mundo físico, lo estableció para gobernar el mundo espiritual y lo estableció para gobernar el mundo de las relaciones. Y las relaciones implica cómo establecemos conexión con los demás. Hay una estructura, hay un patrón en las relaciones, y si no vivimos de acuerdo a ese patrón en las relaciones, de acuerdo a la sabiduría en tus relaciones, ¿qué pasa con las relaciones? Se quiebran en 1000 pedazos. Hay una estructura y una realidad espiritual de Dios, y si tu corazón, tu conciencia, la dirección para tu vida, tu sentido de significado, tus emociones no están alineados con el patrón de la sabiduría, tu vida espiritual colapsa. El libro de Proverbios habla tanto de la sabiduría como habla de la necedad. Habla tanto de la sabiduría como habla de la necedad para ayudarnos a entender y apreciar la sabiduría. Repetidamente vemos en el libro de Proverbios que la necedad va contra la corriente. La necedad va contra el patrón. La necedad va contra la estructura que Dios ha puesto en la creación, en el orden físico, espiritual, de relaciones. Ir en contra del orden creado por Dios es un absurdo, pero aún así a veces lo hacemos. Es un absurdo que siempre nos lleva al colapso. Ahora, aquí es donde está el problema de la sabiduría, que es el punto que estamos platicando. Por eso es que la sabiduría es tan difícil de conseguir, porque hay dos realidades que compiten entre sí. Hay dos realidades en competencia y ambas son verdaderas, pero están una frente a la otra. Vamos a ver esas dos realidades en cuanto a la sabiduría, porque si entendemos estas dos realidades, el concepto de la sabiduría y lo que es la sabiduría, vamos a poder aprender a hacer lo que estábamos diciendo la semana pasada. Adquirirla un paso frente al otro, entendiendo el patrón, el orden y el plan de Dios. El primero, Dios hizo al mundo con un patrón. Dios creó al mundo con un patrón a seguir. Y hay principios por los cuales la vida habitualmente funciona. Lo que está en tensión con esa realidad es el segundo punto. Nunca lo verás, ni lo sabrás, ni lo comprenderás por completo, porque gran parte de eso permanece oculto para nosotros. Y esto se lo voy a desglosar en un momento y va a tener más sentido. Pero para ser sabio debes comprender esas dos realidades. Hay un patrón que Dios estableció, pero la otra realidad o la otra cara de esa moneda es que yo nunca voy a ser lo suficientemente capaz para entender la totalidad de ese patrón y asumir que tengo el control. Cuando tú miras los primeros 9 capítulos del libro de Proverbios, son una introducción al libro. Los capítulos 10 al 15 son una serie de dichos, son una serie de frases que son muy populares entre la gente, aún entre los no creyentes. Dice cosas como que si trabajas duro, prosperarás. Si eres vago, serás pobre. Si vives de acuerdo a los absolutos morales, tu vida te irá bien. Si vives una vida perversa, tu vida no irá bien. Si crías a un niño de acuerdo al patrón de Dios, si lo crías correctamente, cuando sea mayor, te amará y será un adulto responsable. Esos son los capítulos 10 al 15. Y esto es importante porque cuando no leemos el libro de Proverbios de la forma correcta y adecuada, tendemos a confundirnos, porque a partir del capítulo 16,
Las premisas que empieza a desglosar parecen casi contrarias a lo que te dijo en los capítulos 10 al 15. ¿Están conmigo hasta aquí? Ok, estoy como que estructurando el libro para que podamos entenderlo un poco. Si tú miras del capítulo 16 en adelante, te dice cosas como algunas personas viven según el patrón, o sea, vidas rectas y morales, y aún así sufren mucho. Algunas personas trabajan duro, pero siguen siendo pobres debido a la opresión. Puedes criar bien a tu hijo, pero cuando sea mayor se descarriará y te romperá el corazón. Eso es del capítulo 16 en adelante. Tim Keller, si te preguntas, pero ¿cómo así? Pero entonces, ¿qué? Tim Keller tiene una forma de describirlo y te dice, el libro de los proverbios es como un caramelo duro. Como un jawbreaker en inglés, como un caramelo que si usted trata de romperlo y masticarlo, una vez que se lo echa a la boca, ¿qué le puede pasar? Se le pueden romper los dientes y no va a poder partir ese caramelo. ¿Por qué? Porque ese caramelo, ese dulce fue diseñado como que para dejarse en la boca y saborearlo lentamente. Fue diseñado para que poco a poco vayas adquiriendo el sabor. Pero la gente queremos que la sabiduría sea de ahora para adelante. Me echo la pelota de sabiduría, le pego el diente, me rompí los dientes, las cosas no me salió como Dios dice en su palabra. Me voy de la iglesia, olvídate de Dios, olvídate de todo. Odian el mundo completo y hasta su propia existencia. Porque dicen, pero es que Dios fue contrario. No fue que Él fue contrario, es que no entendíamos el proceso. No entendimos el libro de los proverbios. Entonces, se supone que lo disolvamos lentamente. Y lo que dicen los capítulos 16 en adelante sobre el sufrimiento, sobre la injusticia, sobre las dificultades, es luchando con esa tensión que adquirimos sabiduría. Pero con demasiada frecuencia estamos tratando de demostrar un punto, o vamos al libro de Proverbios para sacar algo que me conviene obtener, o una promesa en la cual me agarro y me pongo mi fe ahí. Y lo que estoy haciendo es un setup para la decepción. Estoy montándome para una decepción. Entonces, simplemente lo que hacemos a veces es sumergirnos en Proverbios para tomar una frase y decir, ahí, mira, te lo dije o no te lo dije. O a veces para consolar a alguien cuando no sabemos qué hacer, ¿sí o no? Le citamos un buen proverbio ahí. Y usted a lo mejor no se lo cree, a lo mejor se lo cree, pero para absorber más íntegramente la sabiduría de Dios sobre cualquier tema, tienes que leerte a Proverbios de principio a fin. Porque hay dos tensiones. La primera te dice, normalmente este es el patrón de Dios, pero no siempre sale de acuerdo a ese patrón. Y hay otras muchas variables y no trates de entenderlo. Esto es lo que sucede. Si eres más conservador, tus capítulos favoritos van a ser del 10 al 15. Y vas a citar cosas como el que ama al hijo desde temprano lo corrige. Y le encanta a uno eso. Hay reglas del 10 al 15. Hay absolutos y hay códigos morales del 10 al 15. Y las personas religiosas conservadoras que están buscando de dónde agarrarse, les encanta el patrón. Porque quieren que alguien les diga exactamente qué hacer. Usted no sabe cuántas veces como pastor, la gente me pregunta qué hago. Y yo, pues, ¿qué vas a hacer? No sé. Usar el cerebro es lo único que te puedo decir. Dependiendo de la persona, no se lo digo siempre así. Le digo, vamos a orar. Pero lo que le quisiera decir es usar el cerebro que tiene en la cabeza. Porque para eso te dio Dios sabiduría. Pero hay personas que digan, dígame la regla, dígame el 1, 2, 3. Porque están buscando la técnica, no están buscando la sabiduría. Entonces, las personas religiosas conservadoras les encanta el patrón porque piensan que ven la claridad de todo, el amor y la ley. Pero si tiendes a inclinarte a ser un poco más liberal, entonces miras los capítulos 16 en adelante. Y empiezas a mirarlo y dices, de verdad que la vida es complicada, lo dice del 16 en adelante. No hay absoluto, no hay reglas que se aplican siempre. Entonces, si tiendes a ser más liberal en tu forma de pensar, tiendes a no admitir que hay un patrón al que debes someterte. El peligro del que dice, yo quiero determinar mi propia realidad, y lo miro en esos pasajes,
Y yo quiero decidir lo que es bueno y lo que es malo y lo que es correcto y lo que no. Y yo quiero determinar lo bueno, lo malo. Termina siendo un necio relativista. Si eres más conservador, ese es el peligro del que piensa más liberal. El que piensa más conservador, este es el peligro. Crees que hay un patrón y un orden divino, pero si tú crees que puedes entender el patrón completo y comprender siempre la mente infinita de Dios, termina uno siendo un fariseo y un moralista. Si no tenemos cuidado, terminamos siendo un tonto en un extremo o en otro de las dos realidades que son es una invitación a que contemplemos ambas. Yo le dije que me siguieran porque si no nos perdíamos, ¿verdad? Entonces como un safari que los llevo hoy. Hay un ejemplo perfecto para los religiosos conservadores en el libro de Job. Eran los amigos de Job. ¿Te acuerdas que Job estaba sufriendo inmensamente? Todo le salió mal en su vida, había perdido su familia, había perdido sus hijos, había perdido su casa, había perdido sus empresas. Básicamente todo le había ido mal, había sus amigos en esa arrogancia religiosa porque les encantaban los capítulos del 10 al 15 de Proverbios. Comenzaron a citar frases ingeniosas a Job. Job, si tú vives moralmente, tu vida te irá bien. En otras palabras, como la vida no te va bien, lo más seguro que estás en pecado. Que a ninguno de nosotros se nos ocurre decirle eso a alguien, pero a veces lo pensamos. Job, tu vida no te va bien. Debes estar viviendo en pecado y debes estar haciendo algo mal. Pero no pudieron ver la imagen completa de lo que Dios estaba haciendo en la vida de Job. En su arrogancia religiosa pensaron que sabían lo que Dios estaba haciendo. Son gente dura, son malísimos consolando, porque a usted se le murió a alguien o perdió un perrito. No te preocupes, Romanos 8:28, porque todo obra para bien del que cree. Y ni tan siquiera tiene que ver con el contexto del pasaje. Pero suena bien y como es promesa, estoy citando, pero usan versos fuera de contexto, usan cliché frente al dolor de otra persona porque saben que hay un patrón. ¿Están conmigo hasta aquí? Saben que hay un patrón, pero creen erróneamente que conocen la totalidad del patrón. Y Dios está diciendo, mis caminos son más altos que tus caminos, mis pensamientos, pero esa frase no la ven, porque quieren entender el patrón y el 1, 2, 3, para poder seguirlo a ellos y decirle a los demás cómo seguirlo. Hay dos realidades en competencia. La una, Dios hizo el mundo con un patrón, y hay principios por los que habitualmente funciona la vida, pero nunca verás, sabrás o comprenderás todo, porque mucho permanece oculto para nosotros. Para ser sabio, debes comprender esas dos realidades y vivir en su tensión. Hay un patrón general por la vida en la cual la vida opera generalmente, pero hay excepciones. No estoy diciendo que hay excepciones a los absolutos morales. El adulterio es pecado, ha sido pecado y será siempre pecado. No estoy hablando de los morales, eso no, lo bueno o lo malo, no estoy hablando de eso. El error está en leer un proverbio y pensar, si soy fiel, si no cometo adulterio, si no miento, si soy una persona buena en general, la vida me va a ir bien. No siempre es así. Y la sabiduría del libro de Proverbios está tratando de mostrarnos eso. El punto número 4 y el último. Una clave para la solución. ¿Cuál es la clave entonces después de haber creado esta atmósfera de tensión? Hay algo notable sobre la cultura hebrea y judía que sale a relucir en este pasaje. La semana pasada te dije que el libro de Proverbios fue escrito para posiblemente una escuela donde había maestros, había padres, había rabinos, había líderes espirituales, había mentores que tomaban el libro de Proverbios y como un caramelo que no se disuelve inmediatamente, lo hablaban, lo platicaban, y cuando leían los primeros 9, leían la introducción del 10 al 15, y cuando llegaban al 16, empezaban a platicar y a aprender y a desarrollar sabiduría en comunidad. Esto requiere de esfuerzo,
requiere de intencionalidad, pero sin contexto. El libro de Proverbios no se creó para leerlo sin contexto de comunidad. Era un libro diseñado con poemas, ilustraciones, para que lo procesáramos en comunidad. Nuestros padres a muchos hacían que nos traían en la iglesia, como muchos, y a otros ni nos trajeron, vinimos solos. Entonces nunca tuvimos esos mentores espirituales en nuestra vida que nos ayudaran a procesar lo que es la sabiduría descrita según el libro de Proverbios. Y se requiere de mucho esfuerzo y de intencionalidad para llenar ese vacío, pero muy poco está haciendo la gente hoy día para ser intencionales y vivir en comunidad e ir aprendiendo y desglosando lo que la sabiduría nos enseña. Queremos respuestas fáciles y rápidas. Por eso compramos los resúmenes de los libros, por eso vamos a una conferencia de un día, por eso vemos los libros, los 3 pasos para volverte rico y los 7 pasos para perder de peso para siempre. Y vuelve y los compramos. ¿Pero por qué son tan populares? Porque queremos alcanzar la sabiduría como si fuera una puerta que atravesamos o una técnica que aprendemos. Y la sabiduría se adquiere y se desarrolla a través de la vida. Hemos mencionado varias veces lo que dice la sabiduría, pero mira lo que dice el verso 27 otra vez. Estaba presente cuando Él estableció los cielos, cuando trazó el horizonte sobre los océanos. Estaba ahí cuando colocó las nubes, cuando estableció los manantiales en lo profundo de la tierra. Yo estaba ahí cuando puso los límites de los mares para que no se extendieran más allá. Y también cuando demarcó los cimientos de la tierra. Era el arquitecto a su lado. La sabiduría es una cualidad abstracta que en este contexto se ha convertido en una persona, diga persona. Se ha convertido en una persona, pero no en cualquier persona, sino una persona específica. Es común en la poesía, en ese género literario, traer y personificar conceptos para darle cualidades humanas. Pero la personificación, que mientras es un elemento poético clave, en este caso es más que poético, es un elemento profético. ¿Estás conmigo hasta aquí? Ok. Nos hemos estado preguntando qué es la sabiduría. Pero la mejor pregunta que puedes hacer es ¿quién es la sabiduría? ¿Qué pasaría si la sabiduría de Dios no fuera un concepto para dominar, sino una persona a quien conocer, a quien amar, a quien seguir y con quien crecer? Y te volvieras sabio de esa manera. El primer capítulo del Evangelio según San Juan revela exactamente quién es la sabiduría. ¿Quieren saber quién es? Todo el primer capítulo del libro de Juan se basa casi en su totalidad en el capítulo 8 de Proverbios. Aquí en el capítulo 8 la sabiduría sigue diciendo: yo estaba allí en el principio, yo estaba allí antes que los cielos, yo estaba allí antes que los océanos y las nubes. Y en Juan capítulo 1, verso 1 al 4, ¿qué dice? En el principio la palabra, en el griego significa logos. En el idioma en que se escribió el libro de Juan, del Evangelio de Juan. En el principio, logos, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era con Dios. Hay traducciones al español que dicen el verbo o la palabra. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La palabra o logos fue el arquitecto a su lado. Si tú miras el verso 15 dice: entonces la palabra se hizo carne, se hizo hombre y puso su carpa, dice el lenguaje original, puso su carpa entre nosotros, haciendo referencia al Viejo Testamento cuando la carpa estaba en medio del pueblo. Y vino a vivir entre nosotros y estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. La palabra logos puede entenderse literalmente como la sabiduría revelada de Dios.
Si tú vas al origen, la sabiduría revelada de Dios. Algunas tradiciones dicen gracia y verdad, amor y fidelidad. La semana pasada aprendimos que esas eran las palabras que se utilizaban en el hebreo para referirse única y exclusivamente a Dios. Juan está usando Proverbios 8 para indicar quién es realmente la sabiduría. Léelo de esta manera: al principio la sabiduría ya existía. La sabiduría estaba con Dios y la sabiduría era Dios. Él existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Entonces la sabiduría se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Jesús es la sabiduría de Dios. Jesús es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios no es un concepto a dominar. La sabiduría de Dios es una persona que puedes conocer y amar, y conociéndola puedes volverte sabio. Para aquellos de nosotros que no tuvimos o no tuvieron padres cristianos, no has tenido un mentor que te pudo dirigir, que te pudo dar y impartir sabiduría y pudo conversar contigo. Jesús es el regalo del Padre para ti. Ya no estás solo, ya no estás sola. Jesús es tu regalo. Jesús es un amigo más cercano que un amigo. Perseguir a Jesús es perseguir la sabiduría de Dios. La realidad es que en los próximos días y semanas para ti y para nosotros podrán ser increíblemente volátiles. Hay tantas cosas que son variables en este momento, piezas en movimiento, donde puede haber angustia, dolor, enfermedad, disturbios, disgustos, contiendas en nuestra vida. Necesitamos la sabiduría de Dios para navegar esta tensión. Lo que significa es que necesitamos más de Jesús que nunca antes. No importa qué lado tú tiendas, Él es tu paz, Él es tu roca, Él es tu sabiduría. No importa lo que te han dicho, no importa los errores que hayas cometido, Él dice: yo soy tu sabiduría. Puede que no esté de más que esta semana te leas el capítulo 5 de Mateo y comiences a mirar las bienaventuranzas y decir: ¿cómo está mi vida calibrada alrededor de la sabiduría? ¿Cómo están mis relaciones calibradas alrededor de la sabiduría? Y persigue la sabiduría. Quiero que ahí donde estás, inclines tu rostro y reflexionemos por un segundo y le pidamos a Dios sabiduría. Sabiduría para las decisiones que tienes que tomar. Sabiduría sabiendo que Jesús es tu sabiduría. Sabiendo que cuando lo persigues a Él y lo buscas a Él. Hoy hablamos de la importancia. Señor, enséñanos a entender la importancia de la sabiduría para percibir y definir la sabiduría y conocer y entender cómo mi vida está funcionando. En qué áreas he fallado o he sido débil, pero entras tú con tu sabiduría, con tu presencia, con tu gracia, con tu amor, con tu perdón, y conviertes esa tensión en una realidad palpable. Permite que conozcamos quién es la fuente de toda sabiduría y cuál es la clave para la solución. Te damos gracias hoy, te exaltamos y te bendecimos en el nombre de Jesús.